Vamos a comenzar la práctica haciendo 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así poco a poco, de manera intencionada, nos vamos pausando, nos vamos aquietando, nos vamos silenciando interiormente de manera amable, dejando a un lado preocupaciones, cavilaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. Y vamos a situarnos mentalmente en el momento presente, en el aquí, en el ahora, siendo conscientes de lo que es relevante en este momento, que es esta práctica de meditación en grupo que vamos a compartir. Por lo tanto, situarnos en el momento presente, aquí y ahora, es estar atento a las instrucciones que compartimos en la práctica. También es importante ser conscientes de la dinámica del espacio en nosotros y para ello primero nos hacemos conscientes del espacio en el mundo exterior que nos rodea, nos hacemos conscientes del lugar en donde estamos, del espacio de este lugar. También es importante darnos cuenta del el lugar donde estamos y qué ocupamos, qué espacio ocupamos, qué volumen de espacio ocupamos en esta sala donde estamos. También es importante darnos cuenta de la postura que hemos adoptado, porque lo importante es que el espacio en sí existe independiente de los objetos que hay en él, de los volúmenes que existen en el espacio. Los objetos no delimitan en sí el espacio, existen más allá de ellos. Pues si los retiramos, el espacio permanece. Esta analogía es importante para la práctica de hoy, de la consciencia y del espacio de la consciencia. A continuación, vamos llevando la atención hacia el cuerpo a través de la postura que hemos adoptado, con el objeto de desarrollar y entrenar la concentración, enfocar la mente en nuestra instrucción y en nuestra intención. Y en este momento es llevar la atención al cuerpo para ver cuáles son las sensaciones que podemos percibir en este momento. Llevamos la atención hacia la zona de los pies, la planta de los pies, y nos damos cuenta de cualquier sensación de presión, de tacto, de temperatura. El contacto de los pies con el suelo es muy importante. También nos damos cuenta de la sensación que podemos percibir a la altura de las rodillas, si existe alguna molestia, tensión o presión. Si es así, nos damos cuenta y soltamos y relajamos la tensión, quizás modificando ligeramente la postura. También es muy importante darnos cuenta cualquier sensación que podamos percibir a nivel de las caderas, cómo está distribuido el peso del cuerpo, encontrar el equilibrio transversal del cuerpo es muy importante para la estabilidad, para la postura. También es muy importante llevar la atención a la espalda, a la columna vertebral, el alineamiento vertical. La espalda tiene que estar erguida, pero relajada, y esto se puede realizar visualizando
una pequeña cuerdecita, como si una cuerdecita nos tirara de la coronilla hacia arriba, y así mantenemos este alineamiento suave, erguido. También es muy interesante soltar la tensión a la altura de los hombros, tanto la parte anterior como posterior. Esta zona acumula mucha tensión emocional y malas posturas fisiológicas, por lo tanto, nos vamos reeducando en la postura también, basculando los hombros suave y ligeramente hacia atrás. Nos damos cuenta cómo mejora la estabilidad, se abre la postura a nivel del pecho, mejora la respiración. Vamos también llevando la atención hacia la zona de los brazos, codos y antebrazos. Soltamos cualquier tensión innecesaria. Y también es muy interesante relajar las manos y los dedos de las manos, que a menudo también las tenemos muy apretadas, en tensión, y nos damos cuenta de lo importante que es soltar la tensión a nivel físico y fisiológico. Por tanto, las manos descansan suavemente sobre las piernas o sobre el regazo. Fijaros cómo poco a poco vamos enfocando la atención y concentrando la mente en el estado del cuerpo, en este momento. Nos situamos en el momento presente. Relajamos también el cuello y la nuca. Permitimos que el mentón en la postura de meditación bascule suave y ligeramente hacia abajo y hacia atrás, pero manteniendo la espalda erguida. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior y los músculos de la cara, las mejillas. Y esto lo hacemos de manera natural, esbozando una amable y ligera sonrisa. Es muy importante la sonrisa, tanto a nivel de la expresión facial, de nuestra actitud hacia la vida, pero además le informa al cerebro de que nos sentimos seguros, que nos sentimos a salvo y nos permite salir del estado de alarma, de amenaza, de tensión. Así que con esta amable y ligera sonrisa vamos relajando también la zona de entrecejo, los párpados, la zona de las sienes, la piel de la frente. También relajamos todo el cuero cabelludo. Y esta es una manera sencilla de aprender a enfocar la atención y aprender también a cuidar el cuerpo. Pues la postura del cuerpo es muy importante para la salud y el bienestar físico y psicológico. A continuación, con un estado de la mente que podemos percibir diferente, más enfocado, vamos a llevar la atención a la respiración. La respiración, el aliento de la vida, también es puro presente y nos ayuda tanto a enfocar la atención como a nivel fisiológico y neurológico, estar en un estado de mayor tranquilidad y de mayor calma. Así que simplemente llevamos la atención al ciclo natural de la respiración. La inspiración y la expiración, tal y como están sucediendo en este momento. Puede suceder, y sobre todo al inicio de la práctica, que al llevar la atención a la respiración, al sostener esta instrucción o esta intención, suelen aparecer pensamientos. Quizás al segundo o tercer ciclo empiezan a aparecer pensamientos involuntarios, automáticos e inconscientes. Entonces, la práctica supone simplemente, sin enfadarse, darte cuenta de que ha aparecido un pensamiento en la mente que interrumpe tu atención a la respiración y simplemente lo que haces es dejarlo ir. Sueltas el pensamiento, no le prestas atención e inmediatamente vuelves a llevar la atención al ciclo natural de la respiración. Esto en sí mismo ya es entrenamiento y práctica de la atención. Así que seguimos manteniendo y sosteniendo la atención enfocada en
ciclo respiratorio, sintiendo cómo con la inspiración tenemos una sensación de mayor energía, de vitalidad, de atención. Es una sensación de llenado, también fisiológicamente. El oxígeno entra en los pulmones con la inspiración y luego con la expiración nos vamos vaciando. Tenemos esa sensación de liberación, soltamos todo lo innecesario, tanto fisiológica como mentalmente. Aprovechamos la expiración para amablemente despedir a los pensamientos involuntarios, a cualquier tensión que podamos detectar o a cualquier emoción que no ha sido invitada a la práctica. Así que una forma de regular la atención y mejorar nuestro estado interno es reconocer las sensaciones de la respiración en el cuerpo y también en la mente. Recordar que también es interesante, cuando tengamos la mente muy dispersa, contar las respiraciones. Intentar contar del 1 al 5, contando al principio de la inspiración, si notamos que no podemos sostener la atención de forma continuada en la respiración. Aparte de contar respiraciones, que es muy interesante, también podemos sostener la atención en la respiración, llevando y dándonos cuenta de cuál es su recorrido natural en el cuerpo. Es decir, observar y sentir las sensaciones de la respiración cuando entra el aire por las fosas nasales, cómo el aire sube y luego baja hacia los pulmones, cómo se moviliza en el movimiento respiratorio la zona de los hombros, cómo baja el diafragma y y masajea el abdomen, y luego cómo el aire sale en sentido contrario. Por lo tanto, sostener la atención en el movimiento de la respiración también es una forma de enfocar la atención y concentrar la mente en el presente. Y por último, otra posibilidad que ya hemos practicado también, cuando tengamos todavía la mente muy dispersa y los pensamientos no paren, podemos utilizar la vibración o los sonidos para intentar apaciguar este continuo bombardeo de pensamientos involuntarios. Vamos a hacer la práctica que hemos hecho anteriormente, que sería inspirar, dándonos cuenta de la inspiración, y al expirar emitimos un sonido como el sonido A o una vibración, inspirando con la boca entreabierta o en silencio, con un sonido como el A. Ah, también alargando ligeramente la expiración, con el sonido se aumenta la capacidad de concentración y se van diluyendo los pensamientos y las emociones involuntarias. Así que inspiramos, expiramos, volvemos a inspirar, expiramos. Lo hacemos por última vez, volvemos a inspirar, inspiramos con el sonido, la vibración, siempre es conveniente hacer un mínimo de 4 o 5 respiraciones por cada una de las prácticas de atención a la respiración. Y ahora os voy a proponer que una vez que terminemos con la vibración del sonido A, nos demos cuenta
de que fisiológicamente al final de la inspiración y sobre todo al final de la expiración hay una pausa y en esa pausa, sobre todo al final de la expiración, existe un proceso neurofisiológico en el que la mente está en silencio. De manera espontánea y natural se llama el punto de quietud. Vamos a intentar con la práctica detectar y posar la atención en esta pausa o punto de quietud al final de la expiración. Así que inspiramos, expiramos con el sonido A, adelanto la expiración, nos damos cuenta de la pausa antes de la siguiente inspiración y ahora lo que hacemos es mantener la atención en la pausa, en ese espacio entre dos movimientos respiratorios. Entre la inspiración y la expiración hay una pausa. Dejamos que la respiración vaya en un segundo plano y ahora simplemente nos damos cuenta de ese espacio entre las respiraciones. Sostenemos ahí un poquito la atención y detectamos ese espacio silencioso de la mente. Seguimos con la respiración en un segundo plano, pero siempre ahora llevando la atención tanto a la pausa al final de la inspiración, que es un poco más corta, pero sobre todo a esa pausa o punto de quietud al final de la expiración, manteniendo la atención, sosteniendo la atención en esa pausa, en ese espacio entre dos movimientos de la respiración. ¿Te das cuenta cómo la experiencia del espacio genera un sentimiento interno de ausencia de ruido, una sensación de calma, de quietud en la mente, también una sensación de paz, de liberación, de relajación profunda? Es una sensación de alivio, de soltar un peso, cierta tensión y ruido mental que vamos acumulando inconscientemente en el día a día. Vamos a permanecer unos instantes en ese espacio silencioso de la mente, abriéndonos al espacio en la respiración. Detectar y reconocer experiencialmente, de manera directa, ese estado de bienestar, de silencio, de estado interno de quietud, más ecuánime, menos reactivo. Una sensación de mayor percepción del espacio y menos de los objetos. Bien, y ahora la segunda parte de la práctica es hacer un poco lo mismo, detectar el espacio, pero ahora vamos a abrir el foco de la atención y vamos a permitir o evocar, dejar que la mente genere pensamientos o darnos cuenta cuáles son los pensamientos que habitualmente surgen en la mente. Podemos simplemente darles paso porque están ahí esperando a salir habitualmente,
esos 60.000 pensamientos. O también, si estamos ahora en un estado de absorción o de silencio profundo, de manera intencionada podemos evocar un pensamiento o simplemente, como os he dicho, darle paso. Y la práctica consiste en darnos cuenta del movimiento natural y transitorio del pensamiento. Así que surge un pensamiento, dura durante un espacio de tiempo en la mente y luego desaparece y llega otro pensamiento. También de manera constructiva podemos pensar en lo que hemos hecho habitualmente en nuestra mente para mejorar, para transformar nuestra vida, si tenemos la intención de hacer algún cambio, porque estamos en una situación vital compleja, difícil, podemos a nivel de pensamiento observar nuestras intenciones, nuestras motivaciones, que son interpretaciones de la vida, y veréis cómo surge como una intención o una motivación, o si os hacéis la pregunta ¿cómo me encuentro en este momento? Surgen pensamientos. Dejar que esos pensamientos vayan fluyendo en la mente, pero daros cuenta cómo esos pensamientos van cambiando. Y lo que os pido es que os deis cuenta cómo cuando un pensamiento termina y comienza el otro, como en el movimiento de la respiración, también hay un pequeño espacio. Vamos a observar en primer lugar, sin implicarnos, simplemente observar qué pensamientos surgen en la mente, permitir esa cierta distancia para percibirlos mejor, para escucharlos mejor, y luego daros cuenta cómo el pensamiento termina, comienza otro, pero daros cuenta de ese pequeño espacio, permitir ese espacio entre los pensamientos. Y daros cuenta también cómo en ese espacio existe atención. Hay algo que observa el principio y el final del pensamiento y hay algo también que observa el espacio entre pensamientos. Es consciente de ese espacio. La práctica de hoy que os invito a realizar es daros cuenta del fluir transitorio cambiante de todos los contenidos mentales, los objetos mentales, y sin embargo daros cuenta que existe ese espacio de atención sostenida que permanece, porque se da cuenta de que aparece otro pensamiento y de que existe un espacio entre los pensamientos. Eso es la posibilidad de observar a la propia mente y sus contenidos. Vamos a intentar esta práctica, experimentar esta práctica de ser conscientes, de observar los contenidos mentales sin identificarse con ellos, dejarlos surgir y desaparecer, pero principalmente hoy daros cuenta de ese espacio que permanece entre los pensamientos. Esa tensión que queda entre pensamiento y pensamiento. Esa tensión que no puede retirarse como un pensamiento o un contenido mental. Reconoce esa presencia, esa conciencia, ese espacio silencioso que observa, porque es nuestra verdadera identidad, nuestra esencia fundamental.
eso que permanece más allá del movimiento efímero de los contenidos mentales. Es una sensación de presencia, sin nombre, sin contenido. Es pura atención. Reconócela por unos instantes y descansa en ella. Déjate absorber, sumérgete en esa presencia, en ese espacio. Un espacio ilimitado, que se expande, continuo. Podríamos decir que inabarcable o inconmensurable. Ese espacio existe en todo lo que vive, en todos nuestros átomos, nuestras moléculas, alrededor y en y dentro de las estrellas y de los planetas. Porque ese espacio es el océano o matriz de energía unificada de todo lo que existe y todo lo que es. Es nuestra auténtica y verdadera realidad esencial. La práctica es simplemente ir reconociéndonos en este espacio y permitir descansar en él, como un sentimiento de seguridad, tranquilidad, de confianza, de potencialidad, de crecimiento, de creatividad. Es la matriz de todo lo que existe, de todo lo que es. Y podemos descansar en él, en ese infinito e ilimitado espacio presente. Un sentimiento inefable, auténtico de sentirnos en casa, como si momentáneamente hubiéramos vuelto a casa. Ese infinito espacio que somos. Y podemos descansar. Y ahora, poco a poco, vamos a ir emergiendo, porque hemos entrado en un estado profundo interiormente. Vamos a ir emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente. Es como emerger hacia la superficie de la vida. Vamos llevando la atención de nuevo al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo. Lo vamos a ir movilizando suave y ligeramente, los dedos de las manos, los dedos de los pies, quizás las manos o los hombros, soltando la postura. Poco a poco vamos a ir haciendo contacto con la respiración de manera consciente. Haremos un par de respiraciones suaves, quizás con algún suspiro relajante al final de la expiración, dándonos cuenta de cómo está nuestra mente, cuál es el estado de nuestro cuerpo en este instante después de la práctica.
Poco a poco, cada uno a su ritmo, vamos a ir abriendo los ojos y así habremos terminado esta sesión de meditación en grupo que hemos compartido. Este, bien, eh, ¿qué tal ha ido? Es una práctica ya más compleja, ¿verdad? He intentado reconducir un poquito, ¿no? Para concentrar, porque eh, si ya es difícil sostener la atención en objetos, tanto físicos como mentales, que es lo habitual, y no somos capaces, porque vamos saltando de un objeto a otro, tanto físicos como mentales, imaginaros qué difícil suele, porque no es lo habitual, sobre todo, sostener la atención en algo tan abstracto como es la atención misma, la conciencia. O sea que una práctica realmente un poco paradójica, eh, inusual, pero en realidad muy potente. Cuando se consigue reconocer ese espacio, es como si de repente la ola se reconoce como que es el océano. Ella pensaba que era una cosita así, una expresión, y de repente se da cuenta que ya realmente, más que ola, es océano. Entonces, es una sensación de fuerza, de vitalidad, de realidad de unificación, ¿no? Lo que se llamaba Einstein, el campo unificado. Esto es entrar en realidad en el campo. Eh, Como hemos hablado en otras sesiones, es que en realidad tenemos que cambiar la perspectiva. Nosotros, por nuestros sentidos, por nuestra capacidad mental, pensamos que lo realmente importante es la materia, lo material, lo biológico, es lo que vemos. Pero es que resulta de que toda esa materia, como os he ido diciendo reiteradamente, es una ilusión mental más que otra cosa, a nivel perceptivo. Porque el 99% de nuestros átomos, que son lo que constituyen nuestras células, están vacíos. Ese espacio vacío, se llama el espacio cuántico. Eso está demostrado ya en física nuclear y en física moderna. Entonces, claro, eh, en realidad nosotros somos espacio principalmente. Y pensamos que como nos hemos identificado, igual que nos identificamos con los contenidos, pensamos que la realidad al máximo es la materia. Pues resulta que es lo inverso. Entonces, cambiar eso también es muy paradójico y muy difícil, pero es que es muy potente. Porque cuando uno se da cuenta de que el 99% es mucho más que esto que cambia, que se hace viejo, que se hace mayor y que se muere, que eso se llama campo cuántico. O sea, que esto ya no es una historia mística o esotérica, esto es una realidad física. Entonces se llama el biocampo, o el campo de punto cero, de energía de punto cero, como hay muchas, el movimiento del universo, o sea, los físicos ya no digo. Es verdad que esto, igual que pasó con mindfulness, con la psicología, desde que se ha desarrollado toda la parte de la biología o la biofísica cuántica, que es la extrapolación de la dinámica de la energía a nivel más esencial a la biología y a la materia, ha cambiado todo. O sea, esto es como, ¡pum!, han dado la perspectiva científica. Yo no solo te hablo de la perspectiva de las tradiciones de sabiduría, del yoga, que ellos intuían que eso era así, pero no tenían ninguna constatación. Hoy día ya existe esa constatación científica de que somos un biocampo, somos un campo de energía, una potencialidad y unas leyes que cuando las desarrollamos, las conocemos y las ponemos en práctica, nos sorprenden a nosotros mismos. Esa es la parte del crecimiento. El crecimiento personal no es crecimiento material, está muy bien, está bien, por supuesto, pero lo potente es el crecimiento del biocampo, de lo que somos interiormente. Y eso está en nuestra mano, es entrar en ese espacio, es que ese es el espacio. El espacio vacío no está vacío, está lleno de energía, está lleno de potencial. Pero ¿cómo hacer para que eso sea, o sea, cuando te sientes así, resulta como práctica más o menos fácil? Más o Pero, menos. más o menos, más o menos fácil. Pero, ¿cómo llevar eso en la vida cotidiana? Pues es que a la vida cotidiana el proceso es que cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, saber desde dónde lo estamos haciendo. ¿Me explico? O sea, decir, si tú, eso lo podemos hablar el día del taller, eso es lo que se llama las creencias limitantes, ¿vale?
Y es lo que se llama el patrón subjetivo, el patrón condicionado. Nosotros tenemos ahí un condicionamiento desde los 7 hasta los 7 años, nos meten un montón de cosas, la cultura, y la ciencia y de lo que se sabía entonces. Entonces, eso, nosotros tenemos un patrón y eso es con lo que nos identificamos. Pero ahora resulta de que ese patrón ha cambiado. Como cuando cambió lo de Newton a la física moderna. Ha cambiado 360. Entonces, claro, tenemos que empezar a reconocer, darnos cuenta e intentar actuar, que no es fácil, porque claro, es que como os he dicho, tenemos 60.000 pensamientos, 55.000 por lo menos son repetitivos, inconscientes y voluntarios. ¿Vale? Pero es que a nivel del patrón condicionado que tenemos, del patrón automático, se dice que el 95% de lo que hacemos es un patrón condicionado. O sea, no es consciente, es la repetición de cosas que tenemos en el cerebro, que lo tenemos como información mecanizada, condicionada. No sé si me explico. Que eso está medido. Pero fijaros, 95% por ser generoso. De lo que hacemos no lo hacemos conscientemente, no lo hacemos por nuestra propia elección libre, sino por lo que tenemos condicionado. La cultura, la educación, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, que tenemos que, claro, eso es la punta del iceberg, la conciencia, fijaros lo que tenemos debajo. Entonces, es un trabajo de elección. ¿Yo quiero permanecer así con eso? Eso es lo que hay. Primero hay que reconocer lo que hay. Y luego la pregunta es, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me quedo con eso? Porque potencial para cambiar y descubrir tengo. Ahora cada uno, ahí está la libertad de elegir hasta dónde quiero llegar. Pero podemos llegar muy lejos. ¿Bien? Entonces, es darnos cuenta en el día a día desde dónde estamos actuando. O sea, primero tú tienes que tener, a ver, primero tú tienes que tener la experiencia mínimamente. La experiencia no solo a nivel de información, que también es importante, a nivel de experiencia. Sentir esa sensación interna de ser un campo ilimitado. Cuando tú te das cuenta que los objetos de la mente van cambiando, van así poco, y de repente siempre hay algo sostenido que se da cuenta, que se da cuenta, que se da cuenta, es entrar ahí. Y cuando tú entras ahí experiencialmente, no con el pensamiento, sino con lo que observa el pensamiento, es que es una dinámica diferente. Os he explicado algo de dinámica de física cuántica, pero es que es lo que os he dicho del qubit. O sea, la mente, el pensamiento es uno o cero, o esto o esto. Pero la conciencia es uno y cero, es todo. Y tú eliges qué cosa colapsas. Es que es es tan potente que no lo podemos ni entender. O sea, es tan potente, ¿no? Es verdad, es cierto. Que no lo podemos ni entender. Tú cuando te digo, es que tú puedes hacer, claro, si el ordenador, que es lo más, es uno o cero, y de repente tu cerebro te dice, no, yo es que este puede hacer uno y cero. O sea, puedo hacer esto y esto. Simultáneamente puedo ser sujeto y objeto. Claro, es como cuando empezaron a hacer los ordenadores. Los analógicos puros como nosotros, en el ordenador, pues estamos en esa fase de cambio. Porque los ordenadores cuánticos están ahí. Y están ahí y no los sacan porque tienen que amortizar los analógicos, otros. Si no, ya verás, no. Eso, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema, todo es dinámica cuántica, porque tiene una capacidad de potencial de manejar energía brutal. Lo que se llama el qubit. Si tenéis interés, preguntáis o preocuparos porque es un tema muy interesante y que además produce un proceso de empoderamiento. Lo que tenemos que hacer es salir de esa creencia limitada, de esa identificación con el patrón condicionado de nuestra herencia, nuestra educación, etcétera, de esa identificación. Es que si no salimos de ahí, estamos en ese 3 o 4%. Entonces, tenemos una vida reducida, restringida, pero no estamos condenados a tener una vida restringida y reducida. Tenemos mucho más potencial. Y todo pasa por entenderlo, pero luego por experimentarlo. Porque lo que uno experimenta es lo que uno sabe. Lo que le cuentan está bien. Pero si no lo experimentas, no es otra cosa. Y estas pequeñas prácticas, igual con la respiración, te ayudan a darte cuenta que el espacio es un paradigma diferente al objeto. Nosotros estamos acostumbrados a objetos, pero existe un paradigma que es el espacio ilimitado, el espacio cuántico. Ya te lo dicen los físicos, te lo dicen los psicólogos, te lo decían los yogis. Es lo mismo. El tema es reconocerlo, reconocer eso, identificarte, reconocerte en ese espacio, en esa posibilidad. En cada cosa que hagas, no solo en la práctica, sino en cada cosa. Observarlo desde ahí, saber que tú estás viviendo desde ahí. No sé si me explico. A lo mejor es un poco complicado. Pero porque tienes que... ¿no? Si tú estás identificado con el pensamiento y dices, es que hay algo más. Es como el chiste. Lo estábamos contando el otro día en el retiro, ¿te acuerdas? Dices, ¿hay algo más? Cuando está uno muriéndose de, ¿hay algo más? Pues sí, hay algo más. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan al límite que no nos preocupamos de otras cosas. Bueno,
Bien, vamos a dejar la sesión. Yo entiendo que esta parte ya es un poco abstracta, metafísica, un poco, pero es muy, muy interesante. Y además es lo que digo, o sea, no ha habido ningún momento en la historia científica en el cual las tradiciones espirituales, lo que decían los místicos, los yogis, y lo que dicen los científicos, los físicos modernos, la biofísica, se acerca tanto. Hasta la Universidad de Navarra, que siempre ha sido una universidad súper científica, ¿no? Muy estricta. Hay un departamento de medicina cuántica en la Universidad de Navarra. O sea, ya me contaréis. ¿Qué contaréis? Siempre ha sido la ortodoxia del academicismo, la Universidad de Navarra, ¿no? Pero también ha sido muy pioneros en la investigación de todo esto. Entonces eso está ahí. Tardará 3, 4, 5, 10 años, porque la biofísica cuántica lleva 10 años, no lleva mucho, pero esto va a ir exponencial. Bueno, simplemente con que os contagiara algo de mi entusiasmo, ya me quedo contento, porque claro, yo entiendo que no todo el mundo tiene ese interés que a lo mejor que a mí me ha salido. Bueno, siempre lo he tenido, me ha gustado mucho, pero bueno. Bueno, pues nada, nos vemos el día 7. Recordar la posibilidad del taller día 20, que en el blog pondremos el mail de Grupo Retiros para que me digáis quién va a venir por el tema de la comida, de 10 a 1:30, comer y despedirnos hasta el menos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Espero Gracias a ti. que sigáis practicando, ¿eh? Practicando. Que, como dice, la práctica hace al maestro. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy bien, muchas Saludos a gracias. todos.